Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. En la descripción de este video estaré colocando el enlace de esta página para que lo puedan leer ustedes mismos. Continuaremos con el tema Las provisiones de Dios para el hombre. A continuación veremos el capítulo 17, el gobierno civil y el cristianismo. Capítulo 17. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 2. La bondad de Dios hacia el hombre se ve en la doble provisión que hizo Él para gobernar, cuidar y proteger al hombre. Número 1. En lo espiritual, por medio de la Iglesia. Número 2. En lo material, por medio del Estado. La Biblia enseña que la autoridad del gobierno civil y la autoridad de la Iglesia son ordenados por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Orden y autoridad. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Aún entre los animales se puede apreciar que Dios les capacita para conducir sus asuntos en una manera ordenada. Por ejemplo, considere como un sinnúmero de hormigas o abejas viven juntas en orden. No es de extrañarse, pues, que Dios estableciera un mismo orden para los hombres, un sistema en el cual los justos pueden ser protegidos de la corrupción y la violencia de los injustos. Dios estableció a los gobiernos para que gobernaran a los ciudadanos de las naciones por medio de leyes basadas sobre los principios de la rectitud y la equidad, de manera que los impíos fueran refrenados de sus injusticias por medio de castigos. Respecto a la autoridad para llevar a cabo los derechos de Dios, las autoridades son responsables ante Dios por su fidelidad o infidelidad. El propósito del gobierno. El propósito del gobierno es castigar a los transgresores, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9, y proteger de la violencia de los malos a los obedientes, a los que obedecen las leyes. Hechos 25, verso 11. Se destaca la sabiduría de Dios en hacer tal provisión cuando recordamos que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Si no existiera alguna forma para refrenar los males comunes de la sociedad, entonces los justos estaríamos a la merced de los injustos en todos los aspectos de la vida diaria. Tal vez usted se hace las siguientes preguntas. ¿No es cierto que algunos de los pecados más perversos los cometen aquellos que están en posiciones altas en el gobierno? ¿Acaso no es cierto que muchas veces los gobiernos promueven la iniquidad en lugar de suprimirla? ¿Qué de los fanáticos religiosos que por muchos siglos hicieron correr la sangre del cristianismo
de cristianos humildes e indefensos? ¿Qué de los gobiernos que por muchos años se han entregado al ateísmo y a la opresión? ¿Qué de los muchos casos en la historia donde el gobierno asesinó a los cristianos en lugar de darles protección? ¿Es Dios el autor de todas estas atrocidades, algunas de ellas cometidas en su nombre? No, tampoco Él es el autor de todo lo que hacen las personas infieles en las iglesias. Dios es paciente y algunas veces, en su sabiduría inescrutable, espera mucho tiempo antes de llevar ante la justicia a las autoridades. Dios hace responsables a las naciones, así como también a las personas por sus actos de desobediencia. A su debido tiempo, conforme a su sabiduría infinita, Él traerá juicio contra toda mala obra. Así lo ha hecho en el pasado y así lo continuará haciendo en el presente y en el futuro. La voluntad directiva y permisiva de Dios. Esto trata principalmente acerca del asunto del gobierno de las naciones. Existen algunas cosas que Dios dirige o manda, mientras que hay otras que Él solamente las permite. A continuación daremos dos ejemplos para aclarar la voluntad directiva y permisiva de Dios. Cuando Balaam le preguntó a Dios si debía maldecir a Israel, Él le dijo que no lo hiciera. Esa fue la voluntad directiva de Dios. Entonces Balaam, inquieto, bajo esta prohibición de Dios, volvió nuevamente a inquirir si él podía ir hasta aquel lugar para ver lo que acontecía. Fue así que Dios le dijo que fuera. Esa fue la voluntad permisiva de Dios. En los días de Samuel, el pueblo de Israel quería tener un rey. Samuel les dijo cuál era la voluntad directiva de Dios en el asunto. Pero siendo aquel un pueblo rebelde que rechazó someterse a esa voluntad, Dios le dijo a Samuel que les concediera su demanda, que no estaban rechazando a Samuel, sino a Dios. Esa fue la voluntad permisiva de Dios, y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de no someterse a la voluntad directiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios no significa que Él aprueba los planes de un individuo o de una nación rebelde. La realidad es que Dios dio al hombre la responsabilidad de escoger, y es por eso que Él no obliga al hombre a ir contra su propia voluntad. Además, Dios permite que acontezcan ciertas cosas, no porque son buenas en sí, sino por causa del bien que resultará de ellas o porque cumplen su propósito. Algunos ejemplos de tales cosas son la opresión de Faraón sobre los hijos de Israel, Éxodo capítulo 1, del versículo 1 al 10. La crucifixión del Señor Jesucristo, Hechos 2:23. Y la dispersión de los discípulos después de la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. En los asuntos de las naciones, Dios permite muchas cosas por medio de la opresión y las otras formas de iniquidad de la ira del hombre. Muchas veces esto ha sido el medio por el cual se traen alabanzas a Dios. La sangre de los mártires ha sido muchas veces la simiente de la iglesia. La historia recoge muchos ejemplos de lo anteriormente expuesto. La relación del cristiano con el gobierno. Volvamos a la Biblia para ver cómo se debe relacionar el cristiano con el gobierno.
Algunos de los puntos principales son los siguientes. La sujeción. Nuestro deber principal hacia el gobierno es someternos al mismo, aun en el caso cuando existan leyes que nos desagradan. No debemos dejar de respetarlas y obedecerlas. Y esta sumisión debe ser una lealtad voluntaria en lugar de una esclavitud de mala gana. Es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos capítulo 13, verso 5. Por eso, sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito capítulo 3, verso 1. La relación del cristiano con el gobierno. Número 2. Una doble ciudadanía. El Hijo de Dios tiene una obligación doble. Por una parte, es ciudadano del país donde vive, y por la otra, es ciudadano del país celestial. Pablo, nativo de Tarso, en varias ocasiones se refirió a sí mismo como ciudadano romano. Pablo también era ciudadano del reino, que no es de este mundo. Juan 18:36. A los filipenses, Pablo les escribió: nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20. La relación del cristiano con el gobierno. Número 3. Extranjeros y peregrinos. Aunque somos ciudadanos aquí, no debemos olvidar que no somos más que extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Nosotros buscamos vivir en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Reconociendo esta verdad, podemos entender fácilmente cómo los apóstoles podían enseñar la sujeción a las autoridades, pero a la vez decir que los cristianos deben su primera lealtad a Dios. Ninguna ley terrenal los movía a desobedecer la ley superior de Dios. Lea Hechos capítulo 5 del 25 al 29. No obstante, los discípulos nunca ofrecieron resistencia alguna a su gobierno. Escogieron, en tiempos de persecución, sufrir como extranjeros. La Biblia no enseña que la Iglesia debe involucrarse en el gobierno, pero así influir en el mismo en beneficio de la obra de Dios. La Biblia no enseña que la Iglesia debe involucrarse en el gobierno para así influir en el mismo en beneficio de la obra de Dios. El gobierno está fuera del campo de trabajo de los cristianos. Su poder más fuerte está en la oración. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 8. Se refiere a Lot como un hombre justo. No obstante, este hombre justo, que al parecer tenía influencias en los asuntos de Sodoma, fue incapaz de salvar la ciudad de la destrucción. Lot tenía menos influencia allí que su tío Abraham, que solo oraba por la ciudad. Cuando el Imperio Romano adoptó al cristianismo como la religión del Estado, él mismo corrompió a la Iglesia en lugar de que la Iglesia purificara al Estado. Esto siempre sucede así. Es por eso que los verdaderos cristianos no se mezclan con la política del mundo. Sus esferas son totalmente diferentes. Tanto el gobierno como la Iglesia marchan mejor si cada una se dedica a la misión a la cual han sido llamados por Dios.
La idea de que el cristiano puede ayudar en la causa de la justicia al mezclarse en la política es un engaño. Número 4. Un poder edificador. Sin embargo, el cristiano sí tiene obligación hacia el gobierno y el gobierno recibe muchos beneficios de sus ciudadanos cristianos, puesto que los cristianos son muy conscientes en el cumplimiento de la ley. Es por eso que el gobierno necesita muy poco de la policía, los tribunales o las cárceles para mantenerlos en orden. Los cristianos verdaderos son honrados, rectos, diligentes y sobrios. Pagan sus impuestos y procuran vivir vidas intachables. El ciudadano cristiano siempre ejerce una influencia positiva en cualquier país que le dé refugio. La mayoría de las veces que una nación ha maltratado a sus cristianos, le va mal de una forma u otra. Número 5. Un intercesor. Es un privilegio y un deber de cada cristiano orar por sus gobernantes y por todos los que están en autoridad. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. El beneficio es doble. Tanto el gobierno recibe beneficio, así como también el intercesor. En esto está el poder del cristiano. Su oportunidad más grande es por medio de la oración. Bendita la nación que tiene dentro de sus fronteras un ejército de intercesores, porque sin duda es el ejército más formidable que pueda tener cualquier nación. Bien se ha dicho que la oración es el poder que mueve la mano que gobierna al mundo. Aboguemos por los ciudadanos cristianos que nunca dejen de orar a favor de su nación. Hasta aquí este estudio número 17, capítulo 17, el gobierno civil, de la serie Las provisiones de Dios para el hombre. Espero haya sido de edificación para tu vida. Si te gustó, puedes compartirlo, puedes dejar tus comentarios. El Señor siga bendiciendo y edificando tu vida en la sana doctrina. Está al pendiente, el próximo estudio será el capítulo número 18, el día del Señor. Hasta la próxima.